Pues curiosamente hoy vamos a ver una película en la que me sentí en mi elemento. Qué chiste tan más malo verdaderamente. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Llámenme Rex, todo el mundo lo hace. Y estamos aquí como todos los martes para la reseña del estreno de la semana. Y en este caso, como ya dije en el chiste malo pasado, es una película que de hecho hice la videoreacción. Te dejo aquí arriba la videoreacción para que comparemos qué opino de lo que vi en el tráiler con lo que vi en la película. Así que vámonos directo a la película, que es Elementos, estrenada este 2023 bajo la dirección de Peter Sohn. No es la primera vez que hemos visto trabajo de este personaje, que es súper talentoso. Además de director, es animador y ha sido actor de doblaje. Como director apenas está empezando, tiene trabajos muy recientes, como es en el cortometraje Parcialmente Nublado, que vemos antes de ver la película de Up. Un gran dinosaurio es su primer largometraje de animación, y ahora lo vemos una vez más con Elementos. Todo esto lo menciono porque es importante. Si se fijan y ponen así como las tres películas juntas como si fueran una foto, vamos a ver muchas similitudes y ya estamos empezando a ver una identidad de este director. Pero lo vamos a ir hablando conforme vamos avanzando y de platicarles de otras cosillas que descubrí o que recordé en su momento mientras estaba viendo la película. Así que vámonos al conteo de aspectos de la película. En primer lugar tenemos la primera impresión, y es que en cuanto empecé a ver la película y a entenderla como la premisa, yo dije, es que esto ya lo he visto, y esto ya lo he visto, no es la primera vez. Independientemente de la historia de que eran como dos culturas diferentes que no se mezclan, recordé que hay una película francesa maravillosa, animada, que se llama Los Niños de la Lluvia. Y la situación es la misma, es un pueblo que solo vive en el desierto y que cuando tiene contacto con el agua se desintegran, es como el ácido. Y está el pueblo del agua, que ellos cuando tienen contacto con la luz del sol se convierten en piedras. Sin embargo, cuando les cae la lluvia, pues vuelven todos a la vida. Y es como una guerra que tienen entre unos y otros, y luego ya se conocen. El chico del fuego, la niña de agua, se conocen, descubren que están destinados a cambiar el mundo, etcétera, etcétera. Pero esta historia como de unir a dos pueblos opuestos, específicamente de fuego y de agua, fue algo como de, es que esto ya lo vi. O sea, no es nuevo. De por sí la premisa no es nueva, pero en general ya hasta la temática dije, es que creo que ya la había visto. Esa fue mi primera impresión, pero no por eso considero que sea una mala película. Pero tenemos que hablar del punto número 2, que son la reacción del cine. Yo la sentí muy tibia, ¿ok? No sentí ni gente que se disgustara y se distrajera, pero tampoco gente que estuviera como metida de lleno en la película, como me pasó en otras, ¿no? Que había momentos de silencio total y mera tensión. La energía del cine la sentía como un poquito dispersa, a pesar de que éramos más adultos que niños, porque normalmente cuando hay niños, pues sí, porque los niños tienen un rango de atención más reducido, pero en este caso era como que, no sé, como que a lo mejor fue una impresión mía, pero no sentía que la gente estuviera tan metida en la película. Ahora vamos al punto número 3, que es la música. Y tiene que ver con lo que ya he ido diciendo. ¿Por qué me da por hablar en plural? Ay, ya me acostumbro porque siempre estoy en manada con mis demás personajes, mis otros tritones y así. Luego les platico esa historia del grupo de tritones. Pero volviendo al tema, como ya les dije que sentí que era algo que había visto, que la gente como que lo sabía, con la música me pasó igual. O sea, yo sentía que no hubo algo como muy que dijera, esa es la música de Elementos, como me pasa con otras películas de Pixar, como lo es con Up, este temita de tiririrín, que lo escuchamos en toda la película y es maravilloso. O por ejemplo, Yo soy tu amigo fiel en Toy Story, y que incluso hay ciertas canciones, melodías de Toy Story que las escuchas y dices, ay, eso es de Toy Story. Entonces aquí no me pasó así. Claro que la música fue hermosa y yo la disfruté. Me encantó como esta fusión del Medio Oriente con música moderna, con beats electrónicos. Estuvo maravilloso. Pero el problema es que no fue memorable. O sea, ahorita estoy tratando de recordar y como que digo, no, sí recuerdo como beats de hip hop o beats así como de house, chill, muy tranquilo, con cuerdas y vocales de música árabe, algo así, les digo, pero no fue algo que diga, esta es la melodía, no me pasó. Sin embargo, con la historia, paradójicamente, me pasó algo interesante, porque si bien sí es cierto que es una historia que ya había visto,
incluyendo tanto la temática de dos culturas diferentes que no pueden mezclarse, como de que fueran de agua y de fuego literalmente, me remontó a mucho al tema de la migración. Creo que ese fue un acierto bien interesante de cómo hicieron el tratamiento de la historia, de cómo vive alguien, cómo sucede la vida de alguien que deja su lugar de origen para buscar una mejor vida, y cómo muchas veces se presenta un rechazo tanto del lugar al que llega como del lugar que deja. Porque muchas veces es como, no, es que ¿por qué te vas? No hay respeto a la familia, etcétera. Y al recibirlo es como, es que estos son los de fuera, estos no son bienvenidos porque nomás nos vienen a molestar. Siendo que en este punto creo que todos somos migrantes en algún momento de la vida y de la historia. Bueno, se los digo yo que nací en Guadalajara, una ciudad que fue fundada 3 veces. O sea, desde ahí ya estamos hablando de que hay migración. Venimos, vaya, México es un país de migrantes y de paso para migrantes. Entonces es algo interesante cómo trataron este tema. Y viniendo de un grupo, bueno, de una productora de Estados Unidos, creo que lo supieron tratar de una manera muy interesante. Porque se ve muy clara esta historia, ¿no? De por qué alguien que nunca perteneció, que viene de un pueblo que es muy joven, o sea, el pueblo del fuego era muy joven a comparación de los del agua, que fueron los primeros en llegar. Y que eso también es muy fuerte a la hora de que cada uno está explicando cómo vive en esa ciudad. Por eso me gustó mucho la historia, ese tinte que le dieron a la historia sobre la migración, insisto, creo que fue un muy, muy buen acierto. Fuera de todos los demás clichés que manejan. Eso me lleva a hablar al punto número 5, que son los personajes, que para mí fue uno de los puntos más fuertes en cuanto a cómo los fueron retratando, cómo construyeron no solo a cada personaje, sino personalidades arquetípicas de cada una de las tribus, vamos a llamarlas tribus, porque era muy claro cómo se comporta o cómo socializaban las personas de agua, las personas de tierra, las personas de viento y las de fuego, cómo procesaban emociones, cómo se llevaban con su familia. Fue algo bien interesante y estaba muy claro, ¿no? En unas escenas donde están los del agua de vamos a jugar a llorar. Y ese era su juego. Y luego tenemos a los del fuego que son como más de echarse carreta entre ellos y estarse como tirándose shade, dijeran las dragas. Pero por ejemplo los de la tierra eran como muy estoicos ante la gente, pero de repente tenían ahí sus travesuritas y se notaba. Y los del viento que era como muy rápidos, gente muy dinámica, que todo el tiempo se estaba moviendo, que no tenía tiempo para platicar. Era como de, tenemos que hacer esto, ahora vámonos a hacer aquello, como muy rápidos. Y eso fue algo bien interesante en cuanto a cómo funciona cada uno. Y me lleva al punto número 6, que es el aspecto visual, que va de la mano con los personajes. Porque, como les digo, si ya sabemos cómo es cada uno y les dieron personalidades muy, muy claras. A mí, por ejemplo, Wade, el chico de agua, o sea, yo soy así. O sea, yo por cualquier cosa ya estoy llorando, tengo las emociones a flor de piel. Y es algo que me pasa mucho y que me han dicho, ¿no? Cuando Amber le dice, es que tú conectas muy rápido con la gente. Dije, es que eso es algo que a mí ya me han dicho, ¿no? Que tengo esta facilidad como de conectar con la gente en persona. Y es interesante y me gusta ser así. Es algo que he ido entendiendo. Y por ejemplo tenemos a los del fuego, que es gente súper explosiva, súper intensa. Y esas mismas características se ven reflejadas en la cotidianidad de los personajes. Que eso también fue algo súper lindo y muy inteligente. Porque vemos por ejemplo al pueblo de fuego, a la tribu de fuego, que vive rodeada de metales y vive aislada. Para empezar, vive aislada porque son la sociedad marginada y los últimos en llegar a la ciudad de elementos, pero viven así como rodeados de metales para no quemar todo lo que hay a su alrededor. Tenemos a los de agua que viven en edificios de vidrio así como soplado y montado, muy interesante. Los de tierra, tal cual, en árboles y muchas hojas, muchos troncos. Los de viento que viven en globos, de acuerdo, o sea, vemos, y hasta sus transportes son muy así. Entonces eso me gustó mucho de cómo fueron dándole una personalidad y una esencia a cada tribu, que nos daba a entender que si bien eran muy diferentes, llega un momento que hay diversidad dentro de la diversidad. Y aquí voy a agarrar dos puntos que uno lo voy a hacer como más rápido, porque me di cuenta que mucha gente se está quejando de que metieron un personaje no binario. Y miren, o sea, es de estas cosas que las meten de manera súper cotidiana y ligera, como cuando metieron sale una chica diabética en la película de Turning Red,
aquí es igual, o sea, no es como que el personaje salga con su bandera de mírenme, soy una persona no binaria. O sea, no, simplemente sabemos, vemos guiños. De hecho, yo no me di cuenta hasta que vi en internet toda la gente quejando. Bueno, no toda la gente, pero como estos videos sensacionalistas de ay, primer personaje no binario, y que resulta que es la persona que dio voz a este personaje, pues se dijo sentir muy alegre porque estaba representando, así como es una persona no binaria, estaba representando a una persona no binaria, un personaje no binario. Y pues fue lindo y está bien, todos necesitamos vernos, todos necesitamos héroes en la pantalla. Entonces, pues está bien, pero les digo, no abona la historia, no es como una ideología de, ay, por ser no binario la historia cambió. No, nada de eso. Simplemente es decir, la gente no binaria existe, punto. A lo que voy también con la diversidad, el otro tema, es con la diferencia física de nuestros personajes, muy marcada en especial con los del viento, que si bien todos eran nubes, veíamos diferentes colores, diferentes texturas, diferentes cuerpos, que eso también es interesante porque a final de cuentas nuestras diferencias nos unen. Se los digo yo que vengo, vaya, a pesar de que convivo con más gente de mi especie, o sea, no somos los mismos los que vivimos en lugares más cálidos, hay quienes migran junto con las ballenas, que son animales migrantes, o sea, entonces si se fijan, vivimos en un mundo donde todas las especies de alguna u otra manera nos tenemos que estar trasladando, tenemos que estarnos moviendo y entender que tenemos que cohabitar y coexistir, nos guste o no nos guste. Ya todos estamos en este planeta, solo tenemos uno. Hay que hacer algo al respecto, ¿no? Aprender a convivir, cohabitar y coexistir. Ay, me sonó mucho a el anime de... Ya me acordé dónde lo saqué, del anime de Parasite. Finalmente, ¿cómo salí del cine? Yo salí satisfecho, sé que iba a ver una película que me iba a entretener, cumplió, o sea, con checklist, cumplió lo que tenía que hacer y punto. No es una película extraordinaria, no es algo que vaya a revolucionar la industria del cine, pero es una película que te deja un mensaje muy lindo, muy interesante y que vale la pena ver, vale la pena darte la oportunidad y visualmente es un goce, visualmente es un dulce y yo la disfruté mucho y por eso les invito a que la vean. Entonces, en conclusión, opinión general de la película, les digo, es una película que toma elementos que ya existen, arquetipos que ya existen, una historia que ya se contó, sin embargo, en cuestión visual estuvo muy bien trabajada, la cuestión de que tiene muchas aristas. Si quieres enseñarle algo a alguien, esta película es muy interesante porque no solo hablamos de migración, como lo he estado haciendo en esta película, sino que también estamos hablando de cosas como el duelo, romper patrones familiares, esto de que nuestras diferencias nos unen. Es algo muy interesante y que se puede aprovechar enormemente con esta película. Porque vaya, si yo he entendido el mundo humano a través de la película, supongo que entre humanos también entienden y les sería más interesante entenderse a través de esto. Y para finalizar la calificación, digo, la película llegó a puerto, o sea, llegó el barco entero, pero les digo, no fue nada extraordinario, creo que nos están contando una historia que ya existió con algunos elementos extras y por eso le doy 3 estrellas marinas de 5 por esto que ya comenté, porque sería muy redundante seguir diciendo el por qué. O sea, no es una mala película, pero tampoco está por encima de la media. Se queda en el promedio, por eso le dejo el número 3. Y antes de cerrar y despedirme, claro que sigue la parte más importante, que es su opinión. Aquí abajo coméntame tú qué opinas. ¿Consideras que es una historia original? ¿Consideras que no lo es? ¿Ya la viste? ¿No la has visto? ¿Te dieron ganas de verla? Todo eso coméntamelo aquí abajo, por favor, para seguir platicando, seguir viendo acá, creciendo la gran comunidad mágica, humana, mística y todo lo demás que hay. Y pues coméntame aquí abajo a ver qué más, qué sucede y qué conversaciones interesantes tenemos. Como siempre, le quiero agradecer a mi comunidad de Patreon que se encuentra todas las semanas con contenido exclusivo, adelantos. El video exclusivo de este mes sale el próximo jueves, junto con la foto exclusiva. Ya la vamos a ver ahí, algo muy inspirado en mi calendario. Luego les enseño ese calendario, pero una cosa muy acuática, muy nuestra, un poquito sensual, si podría decirse. Y el video, justamente para finalizar con el mes del Pride, vamos a platicar sobre representación LGBT en los slasher. Está bien interesante cómo ha evolucionado esta representación y lo importante que ha sido en el cine de terror. Entonces todo eso lo van a ver en Patreon, donde les dejo aquí abajo, y quienes ya lo están viendo y lo están disfrutando, de verdad, muchísimas gracias. Además de esto, me puedes seguir en todas mis redes sociales, Facebook, TikTok, Instagram, donde estamos en contacto. Estoy subiendo cosas más sobre mi cotidianidad, sobre todo en Instagram. En TikTok de repente suelto detallitos del cine y también un poco de cómo vive un ser acuático en una ciudad aparentemente no acuática como lo es Guadalajara. Así que
Pues esto es todo por hoy. Y recuerda seguirme en todas mis redes sociales. Suscríbete, dale like, sigamos creciendo esta comunidad. Y nos vemos hasta la próxima.